Buen día, Milcapuncha y Monapuncha, Chumaglia, Huirquicuna, Panacuna. Desde aquí de los Andes quiero compartirles. Muchas veces hemos escuchado hablar de los maestros andinos sobre este tema de Carpay. Pues básicamente el Carpay significa dar una iniciación, significa transmitir una energía, una semilla o alguna forma de energía en el cuerpo del ser cósmico, según necesite esa persona, según su capacidad, preparación, habilidad, don, o según su chasca. En los Andes, uno de los códigos que utilizamos para su chasca. Eso quiere decir que cada persona tiene pues un don manifestado como una estrella luciente, iluminante, que está vibrando ahí, o necesita despertar esa energía de chasca, necesita activarse esa necesita chasca, o necesita esa semilla para que pueda darse a lo que ha venido a hacer a este mundo, cuál es su misión, cuál es su don, para eso es. Entonces básicamente eso es el Carpay. El Carpay no es una sola forma, o no es un solo tipo de Carpay, o no solo se hace también una sola vez, sino que el Carpay se hace en el estudiante según cómo se va preparando, según cómo va recibiendo instrucciones en este camino andino, o en el camino de la medicina, o en el camino de Yacha, en el camino donde va a aportar su Cuyaquipo o Hampi Cuyaquipo. O sea, me estoy refiriendo, hoy en día lo llaman mesa o Cuyamesa, ya es castellanizado, sino en su propio nombre, lenguaje cósmico, es Cuyaquipo o Hampi Cuyaquipo. Cuando decimos Hampi Cuyaquipo, estoy diciendo que es una mesa, un altar medicinal. Para llegar a obtener Cuyaquipo no necesariamente puede recibir antes Carpay. Puede tener antes o puede tener después, según cómo indique el maestro, según recibimos el mensaje de algunos apus, de algunos achachillas, seres cósmicos. No todo es así como quiere un maestro o a su manera, a su forma, sino que hay una interacción entre el maestro y entre un ser cósmico que está aquí en las montañas, en los Andes. Hoy en día muchas veces hemos escuchado hablar de algunos estudiantes, de algunos maestros, y también hemos escuchado algunas quejas de que hoy en día hay muchos maestros que están celebrando el Carpay, o sea, están dando esa iniciación al estudiante, o están dando, como decir, en otro nivel esa iniciación, ese Carpay, a algunos maestros que han experimentado ya o que ya tienen experiencia aquí en los Andes, de alguna manera han estudiado con algunos maestros. O sea, hacen Carpay sin haber preparado bien, sin haber instruido bien al estudiante. O sea, no es así. Una persona para celebrar, hacer el Carpay o Carpay, tiene que prepararse, tiene que recibir instrucciones. Hay un camino por donde un estudiante tiene que andar, tiene que caminar, estudiando, practicando, conociendo los misterios, los secretos de Pampamisayo, si está preparándose para hacer un Pampamisayo, un Paco, o si está preparándose después de Pampamisayo, después de haber seguido diferentes Carpays, para hacer un Hatun Paco o Aculej Paco, o sea, en un nivel de alto misayo, como decimos en estos tiempos, es un nombre de estos tiempos, o sea, un Hatun Aculej Paco o Achek Paculej Paco. Depende para qué está preparándose en este camino. Tal vez está preparándose para ser parte de la medicina como Paco. Y el Carpay no es igual como de Pampamisayo o Alto Misayo, sino que es diferente y también depende del nivel de un maestro, o sea, depende del nivel de capacidad que tiene, depende del nivel de su preparación, de su conexión, o con qué nivel de APU está trabajando, porque los APUs aquí en los Andes, según desde nuestros ancestros que conocemos a profundidad, no es un solo nivel, porque eso dicen los APUs, eso nos enseñan cuando vienen los APUs a nuestro altar.
cuando tenemos esa comunicación y cuando recibimos ese mensaje. Los apus están un poquito, para tener idea, están en nivel Callao, Payán, Collana, y hay otros niveles en cuanto a los apus que interceden, que intervienen a esta dimensión, para el Paco, en este camino andino, en este camino de la medicina. Entonces muchas veces, hay veces no sabemos, no estamos enterados, tal vez nadie nos ha enseñado, tal vez nadie se ha revelado estas cosas, o algunas cosas que estoy diciendo, pero yo les estoy compartiéndoles para que sepan, para que ustedes de alguna manera entiendan cómo deben iniciar, cómo deben prepararse por un determinado tiempo, tal vez 3 meses, 1 año, 3 años es la preparación para un Karpai, para hacer esa iniciación, para recibir esa semilla de un apu, de una chachilla o de un maestro Paco. Y para los que también ya han recibido su Karpai con un maestro, ya sea Pampamisayo, o ya sea con otro tipo de maestro, o ya sea con Hatun Akulia, maestro, y no tiene que quedar ahí ese Karpai. Se ha recibido 1 o 2 o 3, todo tiene significado, pero no tiene que quedarse ahí. O aún tal vez has recibido hasta 7 veces el Karpai, pero no tiene que quedarse ahí. La pregunta es si has recibido 1 o 3 o 7 veces, o tal vez falta. ¿Eso qué significa? ¿Por qué ese Karpai? ¿Y para qué? ¿Y cómo va a funcionar ese Karpai en su cuerpo? Pero no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que continuar. Y también nos preguntamos si ese Karpai está bien, ha recibido los seres cósmicos esa ceremonia sagrada o no ha recibido. ¿O dónde ha llevado ese Karpai? Tal vez no ha llevado en un lugar adecuado, en un lugar llamado o como quiere el maestro o como quiere el ser cósmico de la medicina o el ser cósmico quien ha estado llamando desde hace mucho tiempo. Todo eso aquí podemos responderle, aquí podemos darle a conocer, porque todo esto es un misterio. Claro que el camino es hermosa diríamos, no hay palabras para expresarlo, es que es andar aquí en la naturaleza, es estudiar aquí en la naturaleza, es peregrinar aquí en la naturaleza, es ser guiado, enseñado desde lo más básico hasta lo más profundo y complicado, las enseñanzas para ser una maestra, un maestro de la medicina, es conocer este mundo cósmico, es conocer dentro de este mundo cósmico la energía medicinal, las plantas, es conocer a los seres cósmicos, es conocer a los ancestros, es conocer y otras cosas que están ahí. No quiero cansarles mucho. Para terminar, quiero decirles, no se dejen engañar, no se dejen llevar por así con algunos mensajes o con algunas propagandas o con algunos maestros. Por ejemplo, hoy en día hay muchos maestros que no conocen este camino sagrado de Karpai, que no se han preparado, no han estudiado. Incluso hay maestros que ni siquiera han tenido iniciación, ni siquiera han recibido esa iniciación o esa conexión. Solo tal vez ha tenido una preparación básica, solo que tal vez de alguien aprendió, pero no se ha hecho hacer ese Karpai, esa iniciación. Entonces, ¿cómo va a conocer? Porque si no se ha hecho hacer Karpai, si no ha completado su proceso, su camino para ser Paco, entonces simplemente los seres cósmicos no reconocen, no conocen. Tampoco nosotros los maestros no conocemos, porque si nos encontramos con esos maestros que no están preparados y que no han recibido su Karpai completo, es que simplemente no van a poder ejercer o hacer como debe ser su trabajo, o una simple ofrenda, o una simple actividad de sanación, o técnicas, o movimientos, o alguna otra forma de actividad, o algún misterio que puede estar aquí y allá. Porque nosotros podemos identificarlo en su forma de su energía, en su movimiento, en sus miradas. Podemos ver su energía, podemos ver su mesa, como lo dicen, o sea, su hampiquipo, está, cómo trabaja con su hampiquipo,
cómo mueve, cómo lleva, cómo porta su campichipo. Entonces, por ahí podemos identificarlo también con facilidad, si es que es un maestro o está en proceso, todo eso, ¿no es cierto? Por ahora hasta aquí este video, ya estaré compartiéndoles un poquito más sobre este camino, sobre este mundo de Carpay o Carpay, como decimos. Enviarles mis saludos de Munay, Anchay y Olsaminchay, de estas montañas sagradas.